Esto marca un giro definitivo, Jennifer, a la derecha, al sentido común, a la autoridad y el orden. Regímenes tiránicos que solo llegan al poder con dinero del narcotráfico y se mantienen en el poder, convirtiendo el sistema, el gobierno, en una narcodictadura. De una manera maravillosa empezamos a recuperar América Latina. Es un fenómeno inocultable y esto no lo para nadie. Tenemos elecciones, no se nos puede olvidar. Marzo son las consultas para Senado, Cámara y algunos candidatos de algunos movimientos y partidos. Mayo, primera vuelta. Junio, segunda vuelta presidencial. Hola queridos amigos de Líderes del Mundo Hispano. El día de hoy tenemos la presencia de la senadora María Fernanda Cabal de Colombia. Ella ha sido una fuerte persona que ha respaldado al presidente Trump desde su primer mandato y con los años ella nos ha comentado que pues se ha visto reflejado en los cambios en América Latina la presencia del presidente Trump y por qué él ha apoyado ciertos liderazgos. Y con lo último que pasó de la detención de Nicolás Maduro, pues afecta, obviamente impacta a Colombia. Bienvenida, senadora Cabal, a Líderes del Mundo Hispano. Gracias, Jennifer, por esta entrevista con The Epoch Times. Y para nosotros es importante preguntarle a usted, que conoce de la región, que está en un país vecino a Venezuela, ¿cómo se recibió esta noticia de la detención de Nicolás Maduro y de su esposa por parte, pues, de Estados Unidos? Alegría absoluta. Usted sabe que de los desplazados y la diáspora venezolana en el mundo, Colombia es la que alberga la mayoría, precisamente por ser un país vecino. Alrededor de 3 millones de venezolanos se dice que habitan hoy en Colombia. Salieron a las calles, salieron en Bogotá a la Plaza de Bolívar a celebrar. En todos los pueblos de Colombia donde hay venezolanos sacaron sus banderas, música, la alegría era inocultable y sigue hoy la alegría. No sobran los comunistas amigos del gobierno de Petro y uno que otro desadaptado y vago que salieron a marchar enfrente de la embajada de Estados Unidos, contados con los dedos, muy pocos sinvergüenzas que hablan de soberanía cuando había sido usurpado el mandato popular desde hace muchos años. Alegría absoluta, claro. Nos impacta totalmente porque tenemos elecciones, no se nos puede olvidar. Marzo son las consultas para Senado, Cámara y algunos candidatos de algunos movimientos y partidos. Mayo, primera vuelta. Junio, segunda vuelta presidencial. No podemos permitir que el régimen de Petro comunista se vaya a perpetuar en Colombia. Esto marca un giro definitivo, Jennifer, a la derecha, al sentido común, a la autoridad y el orden. Sabemos que el presidente Trump en su conferencia de prensa señaló directamente al presidente Petro en relación a cuestiones de narcotráfico también. Entonces, ¿cómo se recibió ahí en Colombia este señalamiento muy directo del presidente Trump? Bueno, Trump tiene, yo digo, esta ventaja que a algunos les parece que es torpeza o rudeza o ausencia de diplomacia. Yo no soy tan así, pero más o menos así. A mí me gusta ser directa. Trump le dijo, a cuidarse, porque no está exento ninguno que sea considerado que apoya a los carteles y a los regímenes tiránicos que solo llegan al poder con dinero del narcotráfico y se mantienen en el poder, convirtiendo el sistema, el gobierno, en una narcodictadura. Yo tengo un ensayo, Jennifer, que saqué hace un año, me recorrí Colombia, lo llevé también a Miami, que se llama La democracia en peligro. Lo tengo en audiolibro, lo tengo en físico. Ahí demostré cómo ha sido el proceso de influencia desde los años 20 de la Internacional Comunista hasta hoy. Cómo en los años 60 llegaron a haber 420 grupos guerrilleros en América Latina incentivados desde la Internacional Comunista, desde Moscú. Cómo el Faro de Sao Paulo se encarga de hacer permanecer un fenómeno que estaba mandado a recoger
cómo logran con la ola roja robarse las elecciones, la farsa del socialismo del siglo XXI, cómo destruyen sus naciones y cómo hoy, de una manera maravillosa, empezamos a recuperar América Latina. Es un fenómeno inocultable y esto no lo para nadie. Por eso nosotros necesitamos que todo lo que está pasando repercuta en las elecciones de Colombia. Tiene que ganar la derecha en Colombia. En esta detención de Nicolás Maduro se da un fuerte golpe al crecimiento de los gobiernos socialistas en Sudamérica. ¿En Colombia está sucediendo también esto de manera interna o necesitaba suceder esta detención de Nicolás Maduro para debilitar este movimiento? Esta izquierda comunista solo vive y respira con el dinero del narcotráfico y de la corrupción, pero mucho más el narcotráfico porque ellos han accedido menos al poder. El narcotráfico ha marcado la pauta del robo electoral en regiones de Colombia. Sucedió hace muchos años con la presidencia de Ernesto Samper y el famoso proceso Chormil con el cartel de Cali. Después Pablo Escobar también comprando conciencias y financiando alcaldías, gobernaciones. Hoy las FARC son un grupo criminal transnacional que se fusiona con otros grupos antes paramilitares. Hoy no tienen ningún vínculo ideológico, todo es una mentira. Ayer era una mentira y hoy es una mentira peor, porque hoy son grupos multimillonarios que traspasan fronteras. Por eso el cartel de los soles debilitado ayuda a desasfixiar el reto de Colombia de permanecer en democracia. ¿Cree usted, senadora, que con la salida de Nicolás Maduro del poder y ahorita que están instaurándose un gobierno de transición, esos millones de venezolanos que están fuera de Venezuela regresarán a Venezuela o todavía falta tiempo o condiciones para que ese proceso ocurra o ya habrán hecho raíces, por ejemplo, en Colombia? Yo siento que el exiliado nunca pierde el vínculo con su nación. Nadie quiere irse de su tierra, nadie quiere irse de su país. El sentido de nación es un sentido espiritual, es una conexión con el alma. Todos quieren volver, pero ya veremos poco a poco, y es un fenómeno al que hay que aproximarse sin hacer análisis subjetivos. Ya hemos visto que han salido una cantidad de noticias que dicen que por qué Delcy, por qué no otro, por qué no María Corina, qué va a pasar. Algunos dicen que es que sigue intacto el régimen. No podemos anticiparnos, primero sin conocer cómo fue la negociación, segundo sin saber finalmente cómo va a ser el movimiento interno de los generales, que son miles de generales. Está totalmente distorsionada la jerarquía militar. Cómo se van ellos a inclinar hacia el lado de la legitimidad de una elección y cómo Trump, con su carácter y determinación, les ha dicho, si sigue un sucesor no aprobado, no controlado, que no haga la transición, si sigue un sucesor, igual se lo baja, igual lo elimina o igual se lo lleva. Entonces yo siento que muchos querrán volver hoy porque sienten que hay menos tensión en cuanto a dictadura, pero va a haber seguramente mucho desorden por la inestabilidad propia de un cambio de régimen. Por eso hay que estar muy atentos. ¿Por qué Delcy? Sí, los hermanos Rodríguez sabemos que tienen unos antecedentes terribles. ¿Será que ya había negociado Delcy? ¿Por qué ese vínculo con Rusia tan estrecho? ¿Ya se había conversado? La operación fue impecable. ¿Qué más hay detrás? No lo sé. Lo que sí sé es que sacando a Maduro no es cierto que esté intacta la estructura. Muchos de estos generales buscarán cómo robarse su dinero, que ya lo sacaron, cómo escaparse, cómo mimetizarse. ¿Qué irá a pasar? Es bueno aprender de otras experiencias. Lo que es claro es que aquí no van a dejar solo al pueblo de Venezuela. Cuando a veces en este tipo de organizaciones se corta una cabeza, surgen varias cabezas, ¿no? ¿Hay alguna preocupación de los países aledaños de que esto pueda generar algún movimiento de inseguridad o
que pueda haber cuestiones de que corra peligro la gente en este proceso? Pero más inseguridad que la que teníamos. ¿Qué tal Gustavo Petro pactando una zona binacional donde hoy hay más de 60.000 desplazados, Jennifer? Una zona con 53.000 hectáreas de coca que no fumigan. ¿A dónde quieren llevarnos? 73 billones de pesos colombianos es el presupuesto de la criminalidad con la coca. 60 billones es el presupuesto de la fuerza pública, por favor. ¿Dónde vamos a terminar? Por eso esta intervención era precisa y necesaria. Prolongar la no intervención significaba que siguieran poniendo los pies y trataran de volver a recuperar el poder. Mire lo de Honduras, mire lo de Bolivia, que es un milagro. Bueno, ya vimos que Chile se liberó. Viene Perú, donde ganará la derecha, obviamente. Pero Colombia es el país con la ubicación geoestratégica más importante para cualquier relación de poder, para cualquier estrategia de guerra. Y ese vínculo de Hezbolá y de Hamas con el régimen comunista de Venezuela era la mayor preocupación de Estados Unidos. Desde ahí lanzaban sus ataques hacia el norte y hacia el sur. Desde ahí vino el matrimonio, el primer matrimonio del Islam con el comunismo que era casi imposible. Se gestó hace 20 años con Hugo Chávez. Ellos son exportadores de terrorismo. Cartel de los Soles es el dueño del ELN, que hoy es un ejército de ocupación de Venezuela en Colombia. Interesante saber qué va a hacer Trump. Ojalá bombardeara todos esos lugares que deben tener plenamente identificados, donde está resguardado el ELN y las disidencias de las FARC desde hace mucho tiempo. Sí, es notable que Nicolás Maduro tenía un dominio sobre diferentes organizaciones que estaban en distintos países de América Latina para poder llegar hasta los Estados Unidos. Con el cambio que ha habido últimamente en las dirigencias de los países, como bien lo menciona, senadora, por ejemplo, hablando de Chile, este cambio, ¿qué puede traer de ejemplo para la región? Mira, Jennifer, el mejor ejemplo es que los principios y valores nunca pasan de moda. Por más de que los progres te digan que estás fuera de onda, que está uno desactualizado de esas nuevas formas que se inventan de convivencia estúpida, que es todo atentando contra la familia y con la creencia en Dios. Yo siento que el trabajo de José Antonio Caz, mi amigo, al que conocí hace más de 10 años, luchando contra la derecha cobarde. En los países nuestros, la derecha cobarde ha sido cómplice para el avance de la izquierda, porque sienten culpa. La narrativa de la culpa, la deuda histórica, la deuda ancestral, todo eso es mentira. Uno no tiene por qué tenerle miedo a que lo señalen de lo que uno no es. Los malvados señalan de lo que ellos son, porque ellos se ven en un espejo. José Antonio Caz marca la pauta de cómo la voluntad de poder determinó su triunfo. Usted recordará que Chile fue el primer experimento de destrucción institucional a través de lo que ellos románticamente llaman estallido social, que es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Siguieron en Perú, siguieron en Bolivia, siguieron en Ecuador y en Colombia acabaron con Cali, con el suroccidente colombiano, que es mi región. Puros bárbaros y vándalos, acompañados también de venezolanos desadaptados que terminaron conformando buena parte del Tren de Aragua, porque ese es un fenómeno de repoblamiento artificial que amerita ser estudiado. Chile me da tanta envidia porque Chile con Bolivia y con Argentina, usted va a ver, Jennifer, lo que va a ser esa alianza tripartita en el desarrollo de países que van a poder volver a entenderse y que van a construir el mejor futuro para sus propios habitantes. ¿Qué tan fuerte está ahorita la situación, por ejemplo, de Lula en Brasil, en lo que se ve en la región, con el respaldo a lo que se está sucediendo ahorita en contra de lo que hizo Estados Unidos en la situación de Nicolás Maduro? No he seguido la respuesta de Lula.
Yo supe que Lula había estado en reunión con Trump pidiendo por Maduro. A Maduro se le pidió de muchas formas que se entregara, que se fuera, que hiciera una transición pacífica. Al final no sabemos exactamente cómo fue la negociación, pero yo siento que hoy el déficit fiscal en Brasil, la corrupción, nuevamente la criminalidad alborotada, va a lograr que vuelva y gire el voto brasilero hacia el hijo de Bolsonaro. Yo aspiro que gane Flavio Bolsonaro, soy muy amiga de Eduardo, perseguido por ese tribunal macabro, por esa Corte Tribunal Supremo del Brasil, por el juez Moraes, que no tiene límites de nada, y siento que se va a dar la vuelta. Liberémonos, liberémonos para tener un mundo mejor. En este vínculo que es muy evidente entre Petro y Maduro, ¿se ha roto algo con la acción de Estados Unidos o Petro seguirá respaldando ciegamente a Nicolás Maduro? ¿Pero qué puede hacer Petro? Nada. Ya le quedan 7 meses de desgobierno. Arruinó la economía del país. No cabe más coca, ni más narcotráfico, ni más grupos criminales, ni más asesinatos de soldados y policías. Los secuestros se dispararon 500%, el reclutamiento de niños. O sea, Petro es peor que el COVID. Pero aquí la gente no entiende, querían votar por Petro. Yo creo que Petro no ganó las elecciones. Ganó por estrecho margen el viejo Rodolfo Hernández. Sin embargo, era como el mito, ¿no? Ay, va a llegar el cambio, va a llegar los que nos resuelven los problemas. En el fondo, fue mejor que llegara, como la historia del coco. Llegó el coco, ya llegó, no hay medicamentos, la gente se muere sin atención médica. Estamos en manos de psicópatas, izquierdópatas, como diría mi profesor Olavo de Carvalho. Lo más importante ahora es cuidar las elecciones de Colombia. ¿Qué va a hacer Petro? No va a tener aliados. Bueno, Cuba, que es una isla prisión. Y Nicaragua, con un psicópata que persigue curas y una loca que hace brujería. ¿Eso es lo que les queda? No les queda nada más. Y cada vez la conciencia va a abrirse a defender el mundo libre. Por eso necesitamos líderes con carácter, como Milei, como Kast, como Trump, con carácter. El presidente Paz nos va a dar una grata sorpresa porque va a empezar a transformar Bolivia. Sí, ha sido un camino muy difícil el que ha recorrido pues la gente que se define como de derecha para poder volcar. ¿Qué, senadora, usted que ha llevado este estandarte de la derecha, qué la mueve a usted? ¿Por qué tantos años de lucha, de trabajo, de servicio? ¿Qué hay detrás de este empuje? Es como cuando te dicen, ¿por qué ejerces el periodismo? Y tú contestas porque me apasiona. Me gusta preguntar, me gusta averiguar, me gusta conocer. Mi deseo es el servicio, pero servir teniendo poder tiene un alcance mucho más grande. Conocer un país y saber cuáles son sus deficiencias, cómo atacar la corrupción, cómo controlar el narcotráfico, cómo servirle a una fuerza pública que da su vida todos los días por nosotros, cómo generar conciencia en un pueblo que terminó en una parte manipulado por la propaganda de izquierda, engañado, resentido, y esa no es la solución para ninguna sociedad, resentimiento. Y siento que mi vida, haciendo otro oficio, otra función, yo he sido empresaria, no tiene ningún sentido. No hay otra motivación que lograr el poder para transformar mi país. A esto al día de hoy, estamos en enero, principios de año de 2026, yendo hacia las elecciones que serán en marzo. ¿Cómo ve esta transformación en la sociedad? ¿Cree que se está dando este entendimiento que usted menciona de darse cuenta de lo que vivieron con el otro
partido, con el otra ideología y ahora volcar hacia, regresar de cierta manera hacia algo más de lo que ustedes ofrecen, de la derecha, de estos principios? ¿Cree que se está dando este movimiento dentro de Colombia? Sí, pero hay una fragmentación de candidaturas que no deja de ser peligrosa, a pesar de que ya se ha reducido mucho más el espectro. Por eso la fecha más importante es marzo. De acuerdo al número de curules, quiere decir al número de senadores y representantes en el Congreso, nosotros somos un Congreso bicameral, se va a determinar la capacidad de gobernabilidad de quienes van a salir a primera vuelta, tanto en la consulta como quienes no van a hacer consulta y van a ir directo. Y en esas sumas y restas hay que tener claro cuál es el mensaje que el país quiere escuchar. Y el país quiere que le devuelvan su seguridad. El país quiere que le devuelvan la salud y el país quiere que se siga luchando contra la corrupción. No podemos equivocar, porque inclusive en gobiernos de derecha ha habido corrupción, porque es endémica, porque es sistémica, porque la forma de contratación está distorsionada, está viciada, pero parece que no existen las tecnologías de información para uno poderle poner un freno a la contratación pública y la administración del dinero, porque en Colombia, yo lo he dicho, no falta plata, sino que sobran ladrones. Aquí hay que administrar el recurso como debe hacerse. Y cuando uno conoce un país con la potencialidad, por ejemplo, de producir comida que tiene Colombia, enfoquémonos en la producción de comida. ¿Que podemos hacer agroindustria? Enfoquémonos en la agroindustria. Busquémosle mercado internacional en los países ricos a nuestros productos. No compitamos con los que producen lo mismo. Disminuyamos el tamaño del Estado, que no puede tener embajadas en países que no nos representan nada. Gustavo Petro abrió una embajada en Haití, solo la apertura costó $600,000, donde solo hay 70 colombianos. No le gusta el petróleo, el carbón y el gas, pero ha generado más contaminación que ningún presidente viajando por el mundo sin conseguir nada, salvo que se encuentre pues con sus amigos delincuentes, que puede ser. Viaja a Arabia Saudita, abre una embajada en Arabia Saudita que cuesta miles de dólares el arriendo. ¿Para qué? ¿Qué forma de gastar tan grosera? Y una vicepresidente que se dedicó a abrir embajadas en África donde no hay ningún intercambio comercial, ni siquiera turístico. Yo no entiendo qué tienen ellos en la cabeza. Yo sé que tienen maldad, pero parece que su nivel de ignorancia también superara por lo menos el conocimiento mínimo que uno cree que deberían tener. Accediendo al poder lo tenían todo, en un país desigual, inequitativo, excluyente. Siento que desperdiciaron su hora. Esta detención de Nicolás Maduro, de cierta manera, escuchando lo que nos ha compartido, senadora, ¿libera a Colombia? Claro. Esta detención, si bien las estructuras delictivas están allí y lo que dijiste, cambian la cabeza por otra, el golpe es un golpe donde todos hoy están conscientes que se los pueden llevar o los pueden dar de baja. ¿Qué va a decir Maduro en la negociación para ayudarle a Cilia Flores? ¿Qué va a contar Maduro? Interesante, ¿no? Pero recordemos que antes de Maduro estaba Cliver Alcalá y después de Cliver Alcalá estuvo el Pollo Carvajal, el general. Toda esa información que se ha venido recopilando es la necesaria para desarticular los miles de millones, cientos de miles de millones que han traspasado fronteras, asesinando, secuestrando, comprando armas, traficando y envenenando el mundo. Yo estoy a la expectativa de qué va a pasar. Esto sirvió como ejemplo y remesón que con Estados Unidos, gústeles o no, en este gobierno republicano no se juega. La determinación es el éxito de la política pública. Cerró la frontera que parecía imposible cuando Biden dejaba entrar toda la criminalidad desde el Darién. La cerró en una semana, sin rechistar, sin pedir permiso. Y ahora hizo una operación impecable.
creo que va a ser recordado como uno de los presidentes más grandes de los Estados Unidos. Senadora, algunas últimas palabras para la audiencia, para la gente de Colombia, la gente de Venezuela, de Sudamérica, de toda Latinoamérica que nos escucha, incluso España también. ¿Algún mensaje? El primer mensaje, la defensa de la libertad. Dios nos hizo libres desde la Biblia. No colectivismo como ahora el alcalde Mamdani de Nueva York. Yo no entiendo cómo un país permite que un señor de otra nacionalidad pueda acceder a la propia y ser alcalde de una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Algo hay que cambiar, algo tiene que reformarse, porque la meta de todos estos locos, izquierdópatas y fanáticos es destruir los íconos del mundo libre como destruyeron Europa. Por eso la Europa del Este hoy es la que goza de verdadera libertad, la que vivió 43 años por yugo comunista. Sí. Quiero que recuerden siempre que la civilización judeo-cristiana nos da bases morales. La familia, la propiedad privada, es sagrada porque lo produzco yo con el esfuerzo de mi trabajo, no me lo he robado. Y finalmente, a pesar de las diferencias, de los matices, que puede haberlos, que nos unan, lo que alguna vez un aspirante a la presidencia de Colombia asesinado por el régimen, que se llamó Álvaro Gómez Hurtado, decía: hagamos un acuerdo sobre lo fundamental. Pongámonos de acuerdo en qué país queremos y en lo que no estemos de acuerdo, ya en el Congreso lo deliberamos. Pero pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Cómo sacar una economía adelante, cómo reducir la brecha de exclusión y de desigualdad e inequidad, cómo lograr que más gente acceda al bienestar, cómo no relativizar el crimen y la violencia. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, senadora, por estar con nosotros aquí en Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times, y pues esperamos tenerla de vuelta cercanos a las elecciones para saber qué está sucediendo en este país tan importante que es Colombia. Gracias, Jennifer, a The Epoch Times, que ha hecho un trabajo maravilloso, y sigamos creciendo porque la batalla cultural continúa. Muchas gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, déjenos sus comentarios, denle like, suscríbase y díganos a quién más quisieran que invitáramos aquí a Líderes del Mundo Hispano. Hasta la próxima.